radiofónico debe poseer una voz clara, fuerte, con buena vocalización, que comunique sentimientos y emociones y sea capaz de cambiar según sea la intención. La buena voz radiofónica es aquella que graba bien y se puede reproducir fácilmente. A continuación, les compartiremos los aspectos del manejo de la voz. Primero está la respiración. Para hablar frente a un micrófono, lo más importante es saber respirar. Es necesario aspirar mucho aire por la nariz antes de comenzar a hablar. La respiración debe pasar desapercibida, aprovechando las pausas para hacerla, siempre con la nariz y guardando reserva. Si no hay reserva de aire, las últimas sílabas se apagan. La voz debe dar la impresión de que sale del diafragma y es una resonancia torácica. La segunda es la vocalización. Consiste en articulación y dicción. Es pronunciar claramente todas las sílabas y todas las letras de tal manera que se puedan leer los labios, pero que resulte natural al oído. Continuamos con énfasis. Al vocalizar correctamente es mucho más fácil dar el énfasis adecuado a lo que se está diciendo. El énfasis puede ser marcado en palabras y en las frases. Luego sigue la naturalidad. Al hablar por la radio se tiene que hacer de una manera natural, amigable, como si platicáramos con un amigo. De tal manera que si cometemos un error de dicción, lo podamos corregir con tranquilidad. Y si no cambia el sentido de lo que estamos diciendo, lo pasamos por alto. El volumen o intensidad de la voz debe ser modulada de tal manera que no resulte estridente. De lo contrario, ni bajando el volumen de los aparatos radiofónicos mejorará la audición. También es importante la posición ante el micrófono. Es preferible hablar ante el micrófono de pie. Se recomienda colocarse más o menos a 25 centímetros del micrófono y tratar de mantener la misma distancia. Cuando la voz es grave, debe acercarse más. La voz sibilante o estridente debe colocarse ligeramente de lado. Cuando se quiere dar la impresión de cordialidad o de intimidad, hay que colocarse más cerca. Cuando la voz es de mando o violenta, más lejos. Cuando hay ruido externo, no debe abrirse demasiado el micrófono y se habla más cerca. Ahora viene lo que es la improvisación, aunque siempre lo más conveniente es que esté por escrito lo que va a decir uno por radio. Al locutor no le basta con tener una hermosa voz, debe improvisar. Esto es, que sea capaz de estructurar frases correctas para no cometer errores. La improvisación debe ser simple, llana, breve y evitando lugares comunes y las frases hechas. Y por último viene lo que es la lectura. La clave para la locución radiofónica es leer bien, y eso quiere decir que no se note que está leyendo. Una buena técnica es marcar el texto con señales hechas por el mismo locutor, como por ejemplo, separar en sílabas las palabras de difícil pronunciación, subrayar las palabras que se deben enfatizar, acentuar las sílabas que llevan acento, etc. Bueno, y ahora continuamos con el segundo elemento del código radiofónico, que viene siendo la música. Puede servir en la radio para decir sin palabras el lugar, el tiempo, el estado de ánimo y es una gran ayuda para intensificar la acción, para establecer la ambientación en general y principalmente para hacer cambios de escena. Los usos más frecuentes de la música para los cambios de escena son los siguientes. Primero que nada encontramos la cortinilla. Es un fragmento musical previamente escogido que sirve para separar dos escenas. No debe de pasar 10 segundos de duración y se escoge de acuerdo con el tipo de programa. Lo que acaban de escuchar fue el ejemplo de una cortinilla. En segundo lugar, tenemos el puente, que es una especie de intermedio musical al que se da más importancia que a la cortinilla. Se emplea generalmente para sugerir un transcurso largo de tiempo entre una escena y otra, para insinuar que la acción se transporta a un sitio diferente de la anterior. El puente musical dura generalmente 20 segundos.
La siguiente es la ráfaga. Es un fragmento corto de música fuerte y dramática, cuya duración es de unos cuantos segundos y se utiliza para reforzar un diálogo que define una situación o para llamar dinámicamente la atención del auditorio. Bueno, ahora les voy a hablar de la fanfarria. Se trata de un trozo de música de instrumentos de percusión y metales para anticipar escenas heroicas o situaciones festivas. Y por último, pero no menos importante, la identificación, entrada y salida. Son 3 funciones importantes que tiene la música en cualquier programa de radio. Al planear la utilización de la música e incorporarla al guión, debe tomarse en cuenta que resulta contraproducente abusar de ella. No todas las escenas resisten efectos musicales. Algunas veces, la mejor música es el silencio. Su demasiada continuidad hace pesado el ambiente. Es necesario un punto medio, no se debe restringir demasiado el uso de la música y los efectos, porque se necesita de esos elementos para hacer más claro el movimiento, la ambientación y la acción, ni se puede exagerar en su utilización. Algo que no puede faltar en nuestros programas de radio son los efectos de sonido. En los programas dramáticos, principalmente, son elementos indispensables. Tiene como finalidad ambientar situaciones, completarlas e ilustrarlas. Qué interesante es lo que nos comentas, Ana, porque si no existiera, el público no podría desarrollar bien su imaginación y no podría visualizar las imágenes sonoras. Su fuerza surge de la asociación visual que el ser humano hace cuando escucha un sonido. Los efectos de sonido son tan importantes que pueden establecer el lugar, el escenario, el tiempo y el ambiente psicológico. Para esto, se seleccionan y se incorporan al programa, de acuerdo al realismo y beneficio que puedan proporcionar al mismo. No se trata de utilizar todos los sonidos que hay en escena, sino los necesarios para ambientar, y que el receptor se dé cuenta de lo que está pasando y dónde está. También pueden utilizarse para establecer y aumentar el ambiente psicológico. El suspenso puede convertirse en miedo y en temor con el solo uso adecuado de los sonidos. La radio posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Tiene como objetivo entretener e informar. Y para poder cumplir con estos objetivos, el equipo radiofónico tiene en sus manos los componentes esenciales para lograr un producto radiofónico de calidad y del gusto de la audiencia. A esos componentes se les llama recursos radiofónicos. Como primer componente, hablaremos de la voz, la cual otorga una imagen conceptual de nuestra emisión. Para ello, se necesita una buena interpretación e intención para la modulación de la misma. Por otro lado, tenemos a la palabra, el lenguaje y redacción. Cada elemento del lenguaje de la radio debe tener sentido para un público muy variado en su educación, léxico, y es necesario traducir todo tipo de lenguaje técnico, ya sea científico, de abogados o médicos, a un léxico comprensible por un auditorio heterogéneo. Para ello, el locutor debe tener un conocimiento previo de lo que se está diciendo. Por esto, el lenguaje radiofónico debe ser claro, sencillo y de comprensión casi inmediata. Otro elemento es el sonido, que describe el contexto físico que inyectará imaginación a la audiencia, permitiendo envolver al oyente en el contexto de la producción.